Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy vamos al tema número 2 del segundo trimestre, que se titula Análisis Vectorial 2. Recordar las indicaciones de mirar el video tutorial, desarrollar los ejercicios según las explicaciones del video tutorial y una vez terminado el trabajo enviar al correo corporativo. Bien. Vamos a retomar entonces el tema de los vectores y vamos a hacer una acotación, ¿sí? Recordar la notación del vector y el día de hoy vamos a agregar una forma distinta de representar este mismo vector. Lo vamos a representar ahora como un par ordenado. ¿Qué significa como un par ordenado? Significa que estaremos en presencia de una nomenclatura como la que vamos a ver acá, la que estoy resaltando justo ahora, ¿sí? Donde el vector A va a estar representado por dos componentes, una en X y otra en Y. Recordemos de la clase anterior habíamos estado conversando y habíamos establecido que los vectores tenían dos componentes, una componente en X y otra en Y. Estas componentes en X y Y son las componentes rectangulares del vector, solo que estamos en una representación simplificada del mismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el vector A con componentes rectangulares 8 en X y 6 en Y. Es lo que se establece en este apartado que estoy ahora resaltando para usted. Entonces, también recordemos que ese vector va a tener asociado un ángulo que me va a dar orientación y sentido. Y por otro lado, que también a este vector podemos determinarle su magnitud. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Recordar de la clase anterior los elementos del vector. Ya para nosotros esto es un tema de repaso. Recordar el módulo que se calcula a través o apoyándonos a través del teorema de Pitágoras. En el caso del ejemplo que nos ocupa, recordar que las componentes eran 8 y 6, y si aplico acá mi fórmula pitagórica, el módulo del vector A resulta en 10 unidades. Bien, también recordar que el vector tiene también dirección y sentido, y eso va a venir expresado por la tangente del ángulo como el cociente de la componente Y dividida entre la componente X. Esto venimos trabajándolo también del tema anterior cuando iniciamos con vectores. Ya hemos establecido que con los vectores podemos realizar algunas operaciones algebraicas, básicamente la suma y la resta. En este momento, cuando establecemos que un vector lo podemos representar en forma de un par ordenado, estos vectores también son susceptibles de ser sumados, es decir, puedo realizar la adición de vectores. ¿Cómo vamos a realizar esa adición de vectores? Vamos a realizar esa adición de vectores tomando en cuenta los componentes X y Y de cada vector. Por ejemplo, en el ejemplo que nos ocupa ahora, sabemos que tenemos el vector A, que tiene sus componentes 5 y 6 respectivamente, y el vector B, que tiene componentes 4 y 6. Y me están preguntando o me están estableciendo como ejercicio determinar la suma de A más B. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí rápidamente hemos organizado los vectores, el vector A 5, 6 y el vector B 4, 6. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues muy sencillo. Voy a sumar componente con componente, 5 más 4 y 6 más 6. Eso es lo que estamos haciendo en ese momento. Entonces, partiendo de este hecho, la suma de 5 y 4 son 9 y la suma de 6 más 6 son 12. Por lo tanto, el vector resultante tiene las componentes 9 y 12. Asimismo, este vector resultante puedo yo calcular su módulo, ¿ok? Que es el resultado de aplicar el teorema de Pitágoras. Ya sabemos de clase anterior que el teorema de Pitágoras nos permite determinar el módulo de cualquier vector. En este caso, pues las componentes son 9 y 12, ambas elevadas al cuadrado, y eso me arroja como resultado la raíz cuadrada de 225.
Así como hemos establecido que podemos realizar suma de vectores, también podemos hacer la sustracción de vectores. Cuando dos vectores están representados de forma de par ordenado, yo puedo realizar una diferencia, una resta. Tenemos entonces, por ejemplo, en este caso, sabemos que el vector A tiene componentes 13 y 11 y el vector B 7 y 13. Y me piden determinar cuál es la diferencia de A menos B. Entonces acá, pues, al igual que en el caso anterior, yo voy a realizar una resta componente a componente. ¿Qué quiere decir esto? Pues voy a sumar, en este caso mejor dicho, voy a restar las componentes de X de ambos vectores, 13 menos 7, y voy a restar también las componentes de Y, que en este caso sería 11 menos 3, como podemos ver acá. 11 y 3 voy a restar. Entonces, establecido este procedimiento, pues lo que me corresponde ahora es simplemente realizar la resta. 13 menos 7, que es 6, y 11 menos 3, que es 8. Del mismo modo que en el caso anterior, yo estoy en capacidad de realizar o de determinar el módulo del vector. Y volvemos nuevamente a apoyarnos en el teorema de Pitágoras. Tomamos cada componente, en este caso 6 y 8, y la elevamos al cuadrado, y obtenemos, por supuesto, la raíz cuadrada de 100. La raíz cuadrada de 100, como ya tú debes saber, es 10. 10 unidades. Bien, entonces continuamos. Es posible establecer el producto o la multiplicación de un vector por un escalar. Si recordamos los temas de física de inicio del trimestre anterior, habíamos establecido que las magnitudes podían ser vectoriales y escalares. Y en el caso de las magnitudes escalares, referíamos que eran simplemente números. Entonces, en un vector puede verse multiplicado por una cantidad escalar. Ese vector va a ser un vector paralelo al vector original con el sentido designado por el escalar por el cual voy a multiplicar. ¿Qué significa esto? Pues bien, significa lo siguiente. Yo puedo multiplicar un vector por 2, puedo multiplicar un vector por menos 2 o puedo multiplicar un vector por menos 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si el escalar k es positivo, entonces los vectores a y k por a son paralelos y de igual sentido. Mientras que si k es un escalar negativo, los vectores a y k por a son paralelos pero de sentidos opuestos. Bien, entonces, ¿cómo se realiza esta multiplicación de un vector por un escalar? Pues muy sencillo. Si tengo acá mi vector a, x, y me hacen multiplicarlo por un escalar llamado k, pues simplemente hago una propiedad distributiva, aunque no es lo correcto, pero es la analogía que podemos establecer, y ese vector k me va a multiplicar tanto la componente en x como la componente en y. Podemos deducir entonces que si el vector se multiplica por un escalar, entonces sus coordenadas también se multiplican por esta cantidad. Bien, continuamos. Vamos con un ejemplo entonces. Me dicen, tengo el vector A de componentes 6, negativo y 9. Y me piden hallar las coordenadas del vector 2 tercios de A. Entonces, como hemos establecido anteriormente, el valor o el número escalar 2 tercios va a multiplicar a las componentes del vector A. Es decir, va a multiplicar a 6, va a multiplicar a 6 y va a multiplicar a 9. 2 tercios por 6, pues ya nos da como resultado 4, en este caso 4 negativo, porque corresponde el signo, y 2 tercios por 9, que viene a ser 6. Entonces, tal como está establecido acá en este ejemplo, el vector 2 tercios de A es menos 4, 6. Vamos con un segundo ejemplo, un poquito más largo, pero no por eso más complejo. Me dan dos vectores, el vector A y el vector B. El vector A tiene componentes 4, 6. El vector B tiene componentes 2, 1. Bien,
y me piden determinar o calcular el módulo de un vector que es 1/2 de A más 3 veces B. Entonces lo primero que hay que hacer, pues, resolver el producto del escalar por el vector en cada caso. Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, 1/2 de A es simplemente el multiplicar 1/2 por las componentes del vector A. Es decir, 1/2 por 4, 1/2 por 4, que me da como resultado 2, y 1/2 por 6, que me da como resultado 3. Entonces 1/2 de A es el vector 2, 3, que es lo que tenemos acá representado. Lo vamos a destacar acá con este cuadro, ¿sí? Ahí tenemos el resultado de 1/2 de A. Luego, pues, nos corresponde determinar el producto de 3 por B. 3 por B, por supuesto, pues se obtiene al multiplicar 3 por cada una de las componentes del vector. En este caso, 3 por 2 me da 6 y 3 por 1 me da 3. Entonces, las componentes del vector B, mejor dicho, las componentes del vector 3B, viene a ser equivalente a decir 6 y 3. Bien, entonces, cuando vamos a desarrollar 1/2 de A por 3B, pues corresponde realizar la suma de 2, 3, que es el vector 1/2 A, y 6, 3, que es el vector 3B. Entonces acá nuevamente procedemos a hacer la suma. Recordamos en el ejemplo de la explicación anterior, tomamos las componentes en X y las sumamos, 6 más 2, y tomamos las componentes en Y, 3 más 3. De esta manera, 6 más 2 son 8 y 3 más 3 son 6. 8 y 6 serían las componentes del vector 1/2 de A más 3B. Ahora, el módulo del vector, que es lo que nos están preguntando desde un inicio, lo obtenemos al aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos que para los módulos de los vectores recurrimos al teorema de Pitágoras. Y en este caso, el resultado de aplicar Pitágoras nos da 10 unidades. Bien. Tenemos algunos casos particulares cuando realizamos sumas de vectores. Esto es interesante puesto que ya lo hemos abordado de manera indirecta en temas anteriores. ¿Qué ocurre cuando tengo dos vectores que están sobre la misma línea de acción y además de eso tienen la misma dirección y sentido? Pues bien, la suma o la adición de estos vectores recibe el nombre de resultante máxima. ¿Por qué? Porque cuando están sobre la misma línea de acción y en la misma dirección, entonces el resultado de la suma de los vectores es un vector o un valor máximo. Del mismo modo, cuando tenemos dos vectores sobre la misma línea de acción pero con direcciones opuestas, como tenemos acá en el dibujo, entonces la resultante pasa a ser mínima. ¿Por qué? Porque en realidad me corresponde realizar una resta. Entonces, de esta manera, la resultante es mínima en virtud de que debo hacer la resta de un vector con el otro. En este caso, pues el vector positivo menos el vector negativo. ¿Se entiende? El vector positivo primero, el vector negativo después. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Pues recordemos en el eje de las X, tenemos que en el eje horizontal de las X, hacia la derecha del 0, tenemos todos los números que son positivos. Hacia la derecha del 0 están los números positivos, recordemos eso. Eso lo estamos viendo desde primaria. Y del mismo modo, o de manera análoga, los que están a la izquierda del 0 son números o están ubicados los números negativos. Entonces, por eso estoy diciendo que en realidad nos corresponde hacer una resta. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un vector negativo, entre comillas, porque se orienta hacia el lado negativo de las X, y tenemos un vector positivo que se orienta hacia el lado positivo de las X. Ahora bien, puede presentarse el caso de que dos vectores estén formando entre sí un ángulo de 90 grados. ¿Ok? ¿Eso qué ocurre o eso qué me va a indicar? Bueno,
nos indica entonces que la resultante de ese vector o la magnitud del vector resultante de esa suma de vectores, pues se aplica simplemente un teorema de Pitágoras, que es lo que tenemos indicado justo acá. Bien, entonces tenemos un vector B que apunta hacia arriba, un vector A que apunta hacia la derecha. El vector resultante viene a ser esta diagonal que podemos observar acá en este dibujo. Este tema, el por qué aparece esta diagonal acá, lo vamos a desarrollar más adelante cuando hablemos acerca de la forma gráfica de la suma y resta de vectores. Por lo pronto, lo interesante es que los vectores perpendiculares, también conocidos o también llamados ortogonales, son sinónimos de estas palabras, perpendiculares u ortogonales, forman un ángulo recto entre sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? No importa si yo hago una suma o una resta, el módulo que voy a obtener siempre va a ser el mismo. El módulo va a ser siempre el mismo. ¿Ok? El mismo módulo, por supuesto, del vector resultante. Bien. Fíjense, por ejemplo, el caso del ejemplo que tenemos acá. El módulo de la resultante máxima de dos vectores es 28 y la mínima es 4. Recordemos los conceptos previos que hemos hablado. Calcular el módulo de la resultante de dos vectores cuando formen un ángulo de 90 grados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, muy sencillo. Ya sabemos que la suma de los vectores me da como resultado 28 y que la resta me da como resultado 4. Eso es lo que establece las condiciones del ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues resolver la ecuación. Recordemos de clases anteriores, sobre todo en álgebra, tenemos acá un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones, dos incógnitas. Aquí puedo tachar la B y esto me arrojaría como resultado que 2A es igual a 32, ¿cierto? Y por supuesto que A vendría a ser 32 entre 2, que viene a ser 16. Entonces el valor de A es 16. Si eso es cierto, entonces recordemos el valor de B, tomando la primera ecuación, sería 28 menos el valor de A, que en este caso hemos dicho es 16. Y eso me da como resultado, me viene a dar como resultado el número 12. Bien, entonces esas condiciones del ejercicio ya están establecidas acá. El valor de A es 16, el valor de B es 12. Bien, entonces conociendo los valores de los vectores y además de eso estableciendo que entre ellos se forma un ángulo recto, pues procedo, simple y llanamente voy a proceder a aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos, para hallar el módulo del vector, lo hemos establecido desde las clases anteriores, usamos el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Y al aplicarlo, pues el resultado de ese módulo es igual a 20. Tenemos acá entonces un par de preguntas un poco para razonar. Par de preguntas que tienen como finalidad hacernos pensar un poquitín. Tenemos dos vectores, bien, A y B, con magnitudes 16 y 12 respectivamente. Con esta información vamos a verificar los siguientes postulados. El primer postulado me dice la magnitud de la resultante, la magnitud máxima de la resultante de A y B es 28 unidades. ¿Es eso correcto? Por supuesto. Si los dos están en la misma línea de acción y apuntan en la misma dirección, pues simplemente sumo sus módulos y eso me daría como resultado 28 unidades. Lo cual quiere decir que esto es verdadero. Bien. Dice, la mínima magnitud de la resultante de A y B es 0. Recordemos que habíamos establecido que la mínima magnitud se obtiene al restar los vectores. Si yo resto 16 menos 12 no me va a dar 0, por lo tanto esto es falso. Y finalmente aquí dice, si A y B son ortogonales, recordemos que la palabra ortogonal significa perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados.
Las magnitudes del vector suma A y B y la diferencia A menos B son iguales y tienen el valor de 20. Por supuesto que esto es verdadero, porque hemos establecido que estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Y no importa hacia dónde orienten los vectores, si forman entre sí un ángulo de 90 grados, al aplicar Pitágoras obtengo el mismo valor de hipotenusa si referimos el ejemplo a lo que es la parte de la geometría y los triángulos rectángulos. ¿Ok? Bien, entonces es obvio que tenemos una combinación de verdadero, falso, verdadero. Por lo tanto, la opción correcta en este caso es la A. Pregunta tipo examen, por cierto. Continuamos. Aquí nos hacen una pregunta, dice, ¿qué vectores son iguales en esta ilustración? Entonces, recordemos, ¿qué condición debe cumplir que los vectores, para que los vectores sean iguales? ¿Qué condiciones deben ser? Misma magnitud y dirección. ¿Ok? Misma magnitud y dirección. En este caso, estos vectores pueden compartir la misma magnitud, pero no comparten la misma dirección. ¿Ok? Entonces ya descartado. No hay ningún par de vectores que sean iguales. Entonces, simple y llanamente, la respuesta correcta es ninguno. Bien, ninguno de los vectores son iguales entre sí. Bien, ahora vamos a dejar la práctica para el día de hoy, para que refuerces en tu cuaderno. Te informo, está habilitado en el icono de ejercicios, 3 ejercicios que voy a dejar allí indicados, para que posteriormente, después que hagas tu tarea, entres allí y respondas las 3 preguntas. Esas preguntas van a estar habilitadas desde las 2:30 de la tarde del día de hoy hasta mañana a la medianoche. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado la clase. Cualquier duda o inquietud puedes llamarme. Espero verlos pronto. Mil bendiciones.